medidas necesarias para articular una regulación específica en materia de intercambiabilidad entre medicamentos biológicos y biosimilares y de su prescripción. Ha llegado a la mesa un texto de modificación, una propuesta de modificación firmada por todos los grupos que se encuentran en la sala. Entiendo que decaen las enmiendas. Bueno, pues entonces para la defensa de la moción tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el senador Canals. El senador Aguirre. Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a frenarme un poquito en mi ímpetu. Bien, voy a intentar primero explicar lo que son medicamentos biosimilares, aunque yo sé que gran parte de la comisión lo sabe perfectamente. Primero voy a explicar que son medicamentos biológicos, para saber lo que son biosimilares de los biológicos. Los medicamentos biológicos, como todos sabéis, son moléculas de gran tamaño formadas por proteínas producidas por organismos vivos, lo cual es una variable muy importante, con una diana terapéutica de ese propio medicamento en el paciente. Estamos hablando, y aquí se está trabajando muy bien en la ponencia de estudio, estamos hablando de medicina de precisión, de genómica, de biotecnología, bioinmunología, nanotecnología. Estamos hablando de lo que es el presente y el futuro de los tratamientos con medicamentos. Actualmente estamos hablando también de un arsenal terapéutico importantísimo que estamos utilizando para enfermedades que muchas estamos cronificando, como problemas de cáncer, que antes eran de fallecimiento rápido y ahora las cronificamos gracias a estos medicamentos biológicos, o por enfermedades como la artritis reumatoidea o reumatológica, o como enfermedades raras, por ejemplo. Es decir, todos estos medicamentos biológicos son importantísimos para darle esperanza de vida, darle años a la vida y darle también calidad de vida a estos años. Luego son unos medicamentos muy a tener en cuenta. El problema, como todo tiene su pequeño problema, su problema es el alto coste. El alto coste y muchas veces el gran volumen de población diana de estos medicamentos que hace que aumente más el alto coste. Nosotros como poderes públicos tenemos que buscar la máxima accesibilidad, pero también la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema sanitario público como el que tenemos. Los medicamentos biosimilares, cuando estos medicamentos biológicos pasan 10 años, decae la patente. Cuando decae la patente, entran en el mercado lo que son los medicamentos biosimilares. Entran en competencia con estos medicamentos biológicos, a sabiendas que los medicamentos biosimilares, en diferenciación a lo que son los genéricos de medicamentos normales, de constitución normal, estos medicamentos biosimilares son desarrollados por fabricantes diferentes, pero en líneas celulares diferentes, que de ahí se tiene que articular, que es lo que se pretende con esta moción, articular de forma clara y contundente la intercambiabilidad de los mismos. Son similares, pero no son idénticos, pero sí tienen el mismo efecto terapéutico, siendo importantísimos para modular, una vez que decae la patente, el precio de este medicamento y facilitar, como he dicho, la accesibilidad a todo ello. Calculamos que los medicamentos biosimilares van a suponer un ahorro de cerca de 2.000 millones de euros hasta el año 2020, nada más que en estos 3 años, de cara al sistema sanitario público español. Hay legislación, tenemos legislación en España y una de ellas fue la Ley de Garantía y Uso Racional de Medicamentos, en la cual tuve el honor en la 10ª legislatura de ser ponente, y ahí metimos en el Senado un artículo, un punto 5 en el artículo 90, para diferenciar lo que era la sustitución de un medicamento genérico, lo que es la intercambiabilidad de un medicamento biosimilar. Y ahí, en ese apartado, pusimos que a posteriori se desarrollaría, desde el punto de vista legislativo, cómo se iba a hacer esta intercambiabilidad. Y a eso es lo que estamos ahora mismo en esta moción que presentamos, instando a esta legislación de intercambiabilidad. Sí se está llevando a cabo por parte del Gobierno lo que es la bajada de precios una vez que decae la patente a los 10 años, o bien de una forma lineal, como se hace de un 30, un 25, un 30%, o aplicando directamente lo que es el Real Decreto de precio de referencia, el precio menor, lo cual hace que estos medicamentos, una vez que pasa el periodo de patente, bajen el precio, ayudando a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. De ahí, leo textualmente, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para articular una regulación específica en materia de intercambiabilidad entre los medicamentos biológicos y biosimilares y de su prescripción. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la senadora Castilla. Muchas gracias, presidenta. ¿De cuánto tiempo es el que...? De 5 minutos de portavoz. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Según se explica en el documento Lo que se debe saber sobre los medicamentos biosimilares, publicado en 2014 por la Comisión Europea, la intercambiabilidad alude a la práctica médica que consiste en cambiar un medicamento por otro del que se espera que obtenga el mismo efecto clínico en un determinado cuadro clínico y en cualquier paciente por iniciativa o con el consentimiento del médico que la prescribe. Y menos problemática resulta aún la definición de prescripción, entendiendo por tal la decisión del clínico a la hora de determinar qué tratamiento medicamentoso concreto es el más adecuado para un paciente determinado. Mientras que, por otro lado, el concepto de sustitución supone la dispensación de un medicamento por otro intercambiable sin consultar al médico que lo prescribe. Según la regulación vigente en nuestro país, para que un farmacéutico pueda realizar la sustitución, es necesario que el medicamento tenga la condición de intercambiable. ¿Y qué ocurre con los medicamentos biológicos? Que desde un punto de vista científico puede tener efectos clínicos distintos, lo que dificulta su intercambiabilidad. Y me explico. Frente a los fármacos químicos, que son moléculas muy pequeñas, con estructuras y características muy definidas, perfectamente reproducibles, nos encontramos con que la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, señala que los biológicos son moléculas de gran tamaño formadas por proteínas que son producidas por organismos vivos, con un gran grado de inestabilidad y un peso mayor, que dependen de procesos de producción muy importantes, muy complejos. Por ejemplo, ejemplos de fármacos biológicos puede ser la insulina o las vacunas. Pues bien, en el caso de los medicamentos de síntesis química, el principio activo es el mismo y la estructura es idéntica. No obstante, en el caso de los biológicos y los biosimilares, la indicación terapéutica puede ser compartida, pero, según la opinión científica, no son medicamentos idénticos, pudiendo tener efectos distintos, por lo que no siempre se pueden intercambiar. Sin duda alguna, los fármacos biológicos son el presente y el futuro del tratamiento de muchas enfermedades graves, como puede ser el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y psoriasis. A lo que debe añadirse que uno de los valores añadidos de la entrada de los biosimilares en el mercado es precisamente la posibilidad de que un mayor número de pacientes accedan a tratamientos biológicos. Por lo que dicho de lo anterior, es de vital importancia regular su intercambiabilidad, dotando de seguridad jurídica a un ámbito que puede resultar de una relevancia trascendental para la salud y la vida, y por todo ello la Agrupación Socialista Gomera va a apoyar la presente moción. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castilla. Por el Grupo Vasco en el Senado tiene la palabra su portavoz, senadora Edo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues sin extenderme, porque yo creo que con las exposiciones previas bastante se ha dicho. Todos sabemos la importancia de biológicos y biosimilares y la necesidad de regular su intercambiabilidad. Me voy a poner en positivo y no voy a decir que esto se podía haber hecho ya, pero bueno, como vamos a tener una tarde positiva, pues lo vamos a hacer a partir de ahora. Y sí entendíamos que era importante que esto se hiciese en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas. Nosotros planteábamos en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia simplemente como órgano delegado del Consejo Interterritorial. Lo hemos planteado como enmienda, es una enmienda que ha sido incorporada al texto por parte del grupo proponente, que ha planteado que sea en el Consejo Interterritorial. Nosotros no tenemos ningún problema y, en ese sentido, viendo que el articular esa regulación entendemos que es totalmente necesario, incluso urgente, nuestro voto va a ser afirmativo. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo de Unidos Podemos en Podem Común en Marea tiene la palabra la senadora Palencia. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, como ha citado el senador Aguirre, la intercambiabilidad tiene ya una regulación de 10 años y en este tiempo, bueno, pues nosotros sí que consideramos necesario que como mínimo hace falta una valoración de que se siga haciendo igual. Cuando leímos la primera propuesta del grupo proponente, del Grupo Popular, bueno, pues nos pareció muy inconcreta y muy simple, pero el texto transaccional que nos han pasado, aceptando las enmiendas tanto del grupo del PNV como del PSOE, sí nos satisface y, por lo tanto, nuestro grupo votará a favor de la propuesta. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Martínez Olmos. Gracias, presidenta. Efectivamente, yo creo que estamos ante una propuesta que tiene enorme importancia en la formulación de la política farmacéutica del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Es cierto, como han comentado mis predecesores y especialmente en la defensa de la moción el senador Aguirre, que los medicamentos biosimilares tienen que tener un proceso muy tasado de acreditación, de control y de garantías por parte del ente regulador, de la Agencia Española de Medicamentos, para asegurar la intercambiabilidad con los productos biológicos. Y desde ese punto de vista nosotros estamos plenamente seguros que el órgano regulador, la Agencia Española de Medicamentos, tiene la capacidad, la solvencia para poder hacer ese trabajo de manera adecuada. De la misma manera, pensamos que disponer de medicamentos biosimilares que puedan ser intercambiables con los criterios técnicos definidos por la Agencia Española de Medicamentos es también interesante el poder tener como una estrategia de política farmacéutica mecanismos para conseguir ahorros, para conseguir eficiencia y, por lo tanto, poder disponer de más fondos para otro tipo de innovaciones, otro tipo de servicios o de necesidades que puedan tener los pacientes y los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, es interesante potenciar como parte de la política farmacéutica el desarrollo de una estrategia hacia los medicamentos biosimilares que cumpla esos requisitos de calidad y también de eficiencia, como estamos comentando. No sé si el cálculo que hace el senador Aguirre de un posible ahorro de 2.000 millones es quizá muy optimista. Ojalá se quede corto, el tiempo lo dirá, ¿no? Lo que sí es cierto es que en cualquier caso tendremos ocasión de comprobar cuáles son los posibles ahorros y eficiencias que se generen con el desarrollo de esta política, pero en cualquier caso, sean cuales sean, siempre es importante actualizar la política farmacéutica para hacer posible la mejor prestación con la mayor eficiencia. Nosotros considerábamos, y además agradecemos al Grupo Popular que haya aceptado nuestra enmienda inicialmente planteada, que la propuesta era interesante, pero quedaba quizás por perfilar aspectos que pueden tener una enorme importancia para el éxito de una política de apoyo al biosimilar, con esos requisitos anteriormente comentados, si no considerábamos la trascendencia que tiene el hecho de que en el desarrollo de una iniciativa como esta, la incorporación de la voluntad de los profesionales, de la opinión y de la aceptabilidad por parte de los pacientes tiene que ser considerada. Yo no tengo ninguna duda que la iniciativa del Grupo Popular implícitamente así lo consideraba, por eso entiendo que acepta nuestra propuesta, pero no está de más el que se incorpore de manera explícita el trabajar en materia de información a los pacientes y de formación a los profesionales en un ámbito donde queda todavía un camino por recorrer en relación con las características técnicas que tienen los medicamentos biosimilares, para los requisitos de calidad y de acreditación que exigen las autoridades de la Agencia de Medicamentos, tanto en España como en otros países, y también, lógicamente, para que los propios pacientes entiendan, conozcan y estén seguros de que la utilización de estos medicamentos, cuando se den esos requisitos, pues no desmerece en absoluto la calidad asistencial. Por eso es bueno que también lo consideremos este aspecto en el desarrollo de la estrategia, porque forma parte de requisitos de éxito para conseguir los objetivos. Y claro, esto lógicamente se tiene que hacer con plena participación y respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Comparto la reflexión que ha hecho la senadora del Partido Nacionalista Vasco, pero una cosa no quita la otra. Yo entiendo y creo que estaríamos más seguros de que una estrategia de política farmacéutica es más capaz, tenemos más capacidad de llevarla adelante si los criterios los marca el Pleno del Consejo Interterritorial. Luego, lógicamente, el desarrollo técnico lo hace la Comisión Permanente de Farmacia, que es el órgano operativo que tiene el Consejo Interterritorial para el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza. Yo creo que finalmente la moción queda muy completa. Yo creo que nos podemos dar por muy satisfechos todos los miembros de la Comisión de Sanidad por apoyar esta iniciativa y llevarla adelante, y lógicamente quedará, una vez que finalmente la aprobemos, pues el control al Gobierno de que efectivamente pues demos los pasos necesarios y conseguir evaluar los resultados, y en la medida en que haya más cosas que hacer, pues se redefina la estrategia. Así que muchísimas gracias al Grupo Popular, también al resto de grupos parlamentarios, y esta es la posición favorable que vamos a mantener desde el Grupo Socialista. Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Aguirre. Gracias, señora presidenta. Por un momentito más que para agradecer al resto de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios, primero que hayan implementado la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que la hayan enriquecido, efectivamente, donde se tiene que debatir también en el Pleno Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, más que la Comisión Permanente de Farmacia, y la enmienda específica donde de verdad hay que formar, hay que informar y formar tanto a los profesionales como a los pacientes. Los profesionales porque son al fin y al cabo los que tienen que indicar estos medicamentos cuando entren en el mercado, cuando decaiga la patente de los biológicos, son los que tienen que indicar los biosimilares. Y a los pacientes para que vean que esta intercambiabilidad no tiene por qué ser ni negativa ni positiva, sino que es manteniendo el mismo línea de tratamiento que tenía hasta ahora. Yo creo que esta medida es importante y de calado porque cada vez tenemos más medicamentos biológicos que van decayendo la patente. Cada vez el pool de medicamentos biosimilares va a ser mejor. Incluso hasta la propia competencia entre biosimilares es positiva siempre para el sistema. La competencia siempre es positiva porque es una forma de abaratar los costes de estos medicamentos y facilitar la accesibilidad y sobre todo la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Sus señorías saben que mientras que la farmacia comunitaria está muy bien controlada referente a las subidas que va teniendo anualmente, la farmacia hospitalaria va subiendo de 2 en 2 dígitos y es la que, gracias posiblemente a estos medicamentos biosimilares, podamos un poquito pues frenar esa subida de la farmacia hospitalaria. Sin más, agradeciendo a todos, esperemos que sea una medida muy positiva para los prescriptores y sobre todo para los pacientes, que son nuestra razón de ser. Muchas gracias. Gracias, señoría. Pasamos.